En 2013, la Universidad de El Salvador organizó un foro económico donde invitó a políticos y economistas, entre ellos a Nayib Bukele, quien en lugar de una ponencia contó un cuento que reflejaba la triste realidad de El Salvador, un cuento para no olvidar. Me tomé el atrevimiento de vez de tener una ponencia, me quería contar un cuento. Había una vez un país pequeño en donde el 5% de la población tenía el 90% de la riqueza, en donde la mitad de la población era joven, pero no se le daba oportunidad a los jóvenes, en donde muchos niños no tenían zapatos, pero era pecado darle zapatos a los niños. Había una vez un país en donde los que tenían la riqueza no solo tenían riqueza, sino también el control de los medios, de la sociedad, de la política, de la verdad. Había una vez un país en donde había muchos que no tenían nada y pocos que tenían mucho. Un día, uno de los que no tenía nada dijo: esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo, el pueblo debe despertar. Inmediatamente, los que tenían mucho dijeron: miren, ahí está un comunista, debemos callarlo, y si es necesario, debemos matarlo. Durante mucho tiempo, ese país se mantuvo en silencio. Cada vez que alguien hablaba, era callado, y cada vez que alguien no callaba, era asesinado. Algunos de los que no tenían nada se cansaron y decidieron que ya no aguantarían más. Pero los que tenían todo intentaron callarlos otra vez, solo que esta vez no pudieron. Los que no tenían nada ahora estaban en las montañas, armados. Ambos grupos lucharon muchos años. Al final, y después que 75,000 de los que no tenían nada y algunos de los que tenían mucho murieron, ambos grupos decidieron dejar de pelear. El resultado, un país igual, pero diferente, donde siempre hay un grupo que lo tiene todo, pero el grupo que no tiene nada ya no tiene que quedarse callado. Los que no tenían nada habían ganado poco, pero mucho. Los que no tenían nada ahora sí tenían voz. Los que tenían mucho estaban preocupados. ¿Cómo callaremos a los que no tienen nada? Ya no podremos callarnos a la fuerza. Ya no podremos matarlos. Entonces inventaron un plan. El plan era convencer a los muchos que tienen poco que el sistema y el modelo que los tenía sí era mejor, que no había que cambiar, que cobrar impuestos a los que tienen mucho es malo, pero ampliar la base tributaria, o en español, cobrar más impuestos a los que tienen poco es lo mejor. Que darle zapatos y útiles a los hijos de los que tienen poco es malo, pero darle subsidios a las empresas de los que tienen mucho es bueno. Que pagarle más a los trabajadores que ganan poco es malo, pero que los que tengan más saquen al Estado y salgan impunes es bueno. El plan fue bien ejecutado. Lograron convencer a muchos de los que tienen poco, pero es un plan que al final fracasará, porque cada fibra de nuestros cuerpos nos dice que quitarle al que tiene menos para darle más al que tiene más no es lo correcto. Que no es correcto que en un hospital dos enfermos tengan que dormir en la misma cama. Que no es correcto que nuestras mujeres en las maquilas solo puedan ir 2 veces al día al baño. Que no es correcto que darle un vaso de leche a un niño sea llamado despilfarro. No es correcto. Y ustedes y yo lo sabemos. Al final, la mayoría de seres humanos por naturaleza somos buenos. La mayoría de seres humanos queremos ayudar al que no tiene nada, sacar adelante al que tiene poco y darle la mano a nuestro hermano menos afortunado. Había una vez un país pequeño donde el 5% de la población aún tiene el 90% de la riqueza, pero donde el restante 95% ya no cree más en las reservas del pasado. Había una vez un pueblo que ya no se cree el cuento que hay que crecer el pastel para repartirlo después.
que ya no se cree el cuento, que hay que dejar que la economía crezca en poder de pocos, para que después rebalse de sus manos y caiga sobre los desposeídos. Había una vez un pueblo que ya no se cree el cuento, que los que tienen más deben pagar menos impuestos, porque ellos son los que generan empleo. Había una vez un pueblo, ese pueblo somos nosotros. Escribamos una historia diferente a la de esta hora. Escribamos una historia de progreso, una historia de desarrollo, una historia de igualdad. Muchas gracias.